mayoría no cumple con esa norma. Por ejemplo, si ustedes van a observar células vegetales de un tomate, las células vegetales de un tomate son todas redonditas y bien de color rojo. Ahora, si van a observar células vegetales de banana o de célula, ahí se van a dar cuenta que no son cuadraditas, pero sí son rectangulares la mayoría, entre las de banana y las de cebolla que puedan llegar a ver. Volvamos a la presentación. A ver, ¿cómo se estudia? Microscopía óptica. A ver, esto es a tono informativo para que ustedes vean que hay diferentes tipos de microscopio para poder observar organismos unicelulares o células. Microscopio óptico es el microscopio común, el que ustedes, si Dios quiere, el año que viene, cuando vayamos de nuevo al Rojas, van a ver que hay en el laboratorio, si el profe que tienen en segundo en didáctica de ciencias naturales la lleva, van a ver este tipo de microscopios ópticos. Hay ópticos y hay digitales, pero los dos tienen la misma, a ver, la misma, ¿cómo explicarles? La misma base tecnológica, o sea, necesitan que al cuerpo que ustedes van a observar lo atraviese la luz, si no, no lo van a poder ver. Esa luz puede ser o por un espejo que va a reflejar la luz que viene exterior, o por una luz que se le prende abajo de la muestra para que ustedes lo puedan ver. Por eso se le llama óptico. A ver, acá les ponen células eucariontes tratadas con colchicina. Eso tiene que ver con algo para poder darles color y poder verlas. Y las de abajo, que ustedes ven, gram negativo y gram positivo, son células, procariotas, son bacterias. Vieron que es diferente la forma y diferente el tamaño también. Y acá, en realidad, cada uno de los bichitos, digamos, cada una de estas células es un organismo. En este caso, en el caso de las células eucariotas, acá me está mostrando no células separadas, sino que me están mostrando las células que componen un tejido. Bien. Microscopía electrónica de transmisión. Fíjense, en este caso no tenemos, no tiene que ver con el traspaso de luz. Es como que electrónicamente van, como que se le emiten ondas y a partir de ahí van formando la estructura que pueden llegar a reconocer. Después, esta es la que más me gusta a mí, microscopía electrónica de barrido. Ahora, volvamos. Miren este microscopio es pequeño, chiquitito, lo puedo manejar yo con la mano. Miren este ya es toda una máquina. No es pequeño, necesito toda una habitación para tener este microscopio. Y ya también, fíjense, tengo para computadoras, son varios los aparatos que se utilizan, es mucha la tecnología para poder tomar estas imágenes. Miren de acá arriba, donde dice óvulo de hámster con espermatozoides. El óvulo es una de las células más grandes de los mamíferos. Es una célula gameta femenina. A ver, las mujeres de seres humanos las tenemos. Obviamente en la época que ovulamos. Cuando ya no ovulamos, ya no generamos más esos óvulos, o no los maduramos, que es diferente. Y fíjense en comparación, qué chiquititos son los espermatozoides. En realidad el mamífero, las estructuras de esas células son muy parecidas, no cambian, no difieren tanto. Pero fíjense en el tamaño y fíjense la calidad de imagen que podemos llegar a obtener en una microscopía electrónica de barrido. Y fíjense acá, dice criofractura de epitelio gástrico vista por microscopía de barrido. A ver, criofractura. En este caso, el epitelio gástrico sería, para el que no sabe, epitelio viene de tejido, gástrico vendría a ser acá lo podemos llegar a sacar lo deben haber sacado de algún intestino o del estómago. ¿Cómo?
No escuché. No era para mí. Bien. Epitelio gástrico, o sea, una parte de un intestino, por la estructura que se llega a ver, no es de estómago, me suena más a alguna parte del intestino o esófago, porque no tiene muchas vellosidades. Pero fíjense qué calidad de imagen podemos llegar a obtener con esa microscopía. Volvamos. Acá les muestran, a ver, los tres tipos de microscopio. Tenemos nada, una explicación más o menos de qué es cómo se usa y qué bases tecnológicas pueden llegar a ser. En el óptico es la luz, en el microscópico electrónico de transmisión deben ser ondas electrónicas que pasan para poder detectar las estructuras, y en el electrónico de barrido, a ver, van como barriendo la muestra y después lo amplifican. Perfecto. A ver, teoría celular. Tiene estos puntitos. Todo ser vivo está formado por una o más células. Las células, a ver, lo que veníamos diciendo desde el principio, a partir del nivel celular es donde yo puedo ubicar organismos vivos. Hay dos posturas donde podríamos llegar, que difieren en el tratamiento de los virus. Una postura dice que podemos incluirlo en el grupo de los organismos vivos y otra postura dice que no. Pero bueno, ustedes lo que tienen que ver es que sí saber de que existen esas dos posturas. El segundo, la célula es lo más pequeño que tiene vida propia, es una unidad anatómica y fisiológica del ser vivo. Toda célula procede de otra célula preexistente. Bien, acá. En esto de toda célula procede de otra célula preexistente, las células no las podemos crear. Sí o sí surgen de otra. En otro momento veremos lo que es la evolución y cómo surgió la vida en la Tierra, pero en este momento lo que sabemos es que una célula no la podemos fabricar, sí o sí tiene que surgir de otra preexistente o de otra que ya existe. El material hereditario pasa de la célula madre a las células hijas. En este sentido, el material hereditario, como después lo vamos a ver, está dentro del núcleo de la célula, o depende si es procariota, dentro del citoplasma, y para formar células, cuando se forman células nuevas, la carga genética o la información genética se pasa, o sea, se duplica y se pasa de células madres a células hijas. Bien, la célula. ¿Cómo es su estructura? Tenemos una membrana que la limita con el exterior, un citoplasma que es la zona intermedia entre la membrana y el núcleo, donde ahí vamos a encontrar todas las organelas, orgánulos que tenga la célula. La mayoría tiene la misma cantidad, no la misma cantidad, los mismos tipos de orgánulos, salvo algunas excepciones. Ahora, en este caso, hasta acá podemos llegar a decir que células procariotas y eucariotas se parecen. A ver, las dos tienen una membrana exterior, los dos tipos de células tienen un citoplasma, las dos, en mayor medida la eucariota, tienen organelas. La célula procariota a lo sumo puede llegar a tener ribosomas, tiene ribosomas, pero no tiene otro tipo de organelas. Y después pasamos a lo que las divide o las diferencia o las clasifica, que es que la célula eucariota no tiene núcleo, la célula procariota no tiene núcleo y la célula eucariota sí tiene núcleo. La eucariota tiene el núcleo donde en su interior está encerrado el ADN. La célula procariota, ese ADN está ubicado y todo como juntito en una zona de la célula que se llama nucleoide, pero no está encerrado en una membrana. En cambio, en la célula eucariota sí está encerrado en una membrana. Vamos acá. Bien, fisiología. La fisiología tiene que ver con el funcionamiento. Fíjense,
Ustedes cuando van a ver libros de anatomía o libros de biología, van a ver de que dice anatomía y fisiología. La anatomía tiene que ver con la estructura, con la composición, con cómo está formado. Y la fisiología tiene que ver con todo cómo funcionan los procesos, el desarrollo, no con la estructura. Por eso cuando hablamos en biología de estructura o anatomía y fisiología, se dividen en esas dos cosas. Cómo está formado y cómo funciona. En fisiología, las funciones celulares, como funciones, a ver, desde que es un organismo vivo, las funciones son nutrición, relación y reproducción. Si yo lo voy trasladando de célula a organismos o a individuos, nosotros como seres humanos cumplimos las mismas funciones. Nuestras células, nuestros tejidos, nuestros sistemas de órganos cumplen las mismas funciones. La de nutrición, la de relación y la reproducción. Ahora, en una célula, la célula de por sí cumple las tres funciones. En nuestro organismo, como seres humanos, tenemos varios sistemas que cumplen la función de nutrición, varios sistemas que cumplen la función de relación y un par de sistemas que cumplen la función de reproducción. ¿Se entendió ahí cómo desde célula a organismo podemos llegar a cumplir las mismas funciones? ¿Sí o no? No las veo. Sí, profe. A ver. A mí no, lo que no escuché bien era la diferencia entre eucariota y procariota. Bien. La diferencia entre eucariota y procariota es una particular, que es la primera, y a ver, es como si fuera una pregunta de final, no solo de parcial, de final. La diferencia entre una célula procariota y eucariota es que la procariota no tiene en su interior el ADN encerrado en una membrana. Por ende, no tiene ese núcleo característico que encierra el ADN. Eso es la procariota. La eucariota tiene ADN también, pero está encerrado en una membrana. Igualmente ahora vamos a ir viendo los tipos de células, yo lo hablé, pero lo seguimos viendo, ¿sí? Sale más adelante en otra placa. Estructura de la célula. Bueno, a ver, vamos con lo mismo que dije antes. Una membrana que la separa del medio externo, pero permite el intercambio de materia. El citoplasma es una solución acuosa en el que se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas y el material genético está formado por ADN y controla el funcionamiento celular. Importante de esto, la membrana, igualmente después la vamos a ver. Tienen que tener en cuenta esto, si bien hace de límite, es permeable, ¿sí? Acuérdense la palabra esa. Si bien hace de límite con el exterior, es permeable ante determinadas partículas, ante determinadas moléculas, por ejemplo el agua. Citoplasma. En el citoplasma sí se realizan, ¿por qué le llaman se llevan a cabo las reacciones metabólicas? El metabolismo tiene que ver con el proceso de fotosíntesis, el proceso de respiración celular. Esos dos procesos se llevan a cabo en dos organelas que están adentro de la célula. Si vamos a hablar de célula animal, la célula animal solo va a hacer respiración celular. Va a tener las mitocondrias, que son un tipo de organelas, y en ellas se hace la respiración celular. En la célula vegetal se hacen dos tipos de reacciones. La fotosíntesis en los cloroplastos y la respiración celular en las mitocondrias. Yo se los voy explicando ahora, igualmente más adelante, en las distintas hojitas que van a ir pasando, también va a estar explicado. Y dice, orgánulos celulares, organelas, estructuras subcelulares que desempeñan diferentes funciones dentro de la célula. Yo recién les nombré la mitocondria y el cloroplasto, pero bueno, hay un par más. Tipos de célula. Acá está, para la persona que me preguntó que no había escuchado bien las diferencias, mirá, la de arriba, célula procariota, fíjense que es mucho más simple, tiene membrana así. La célula procariota puede llegar a tener una pared celular aparte de la membrana celular. Tiene estos pelitos que se ven acá al costado,
se le llama, acá dice fimbrias, y también las pueden ver como cilias en alguna u otra imagen. Tiene flagelos, que son estas colitas, generalmente se utilizan para poder moverse, para movimiento, ¿sí? Acá dentro del ADN, estas pelotitas pueden llegar a ser ribosomas, es más, dicen ribosomas. ADN, nada, cuando habla de mesosomas o membrana interna, en realidad lo que está hablando es toda la parte interna. La membrana tiene una doble capa, por eso pueden llamar membrana interna externa, pero viene pared, membrana, citoplasma, el ADN adentro con los ribosomas y tienen estructuras que pueden llegar a facilitar el movimiento. En las eucariotas tenemos membrana, fíjense, el material genético ADN está encerrado en una membrana y forma el núcleo, cosa que no tenemos arriba, es la diferencia más importante. Poseen muchas organelas o un gran número de orgánulos, también lo habíamos hablado, y es el tipo de célula que presentan el resto de los seres vivos. Estas procariotas, solo hay bacterias. Eucariotas, todos los organismos que después podemos llegar a encontrar, vegetales, hongos y animales. Y además de otros organismos que se llaman protistas, que es un reino, en realidad, el reino protista, donde hay muchos organismos que en realidad están ahí porque no los puedo clasificar en ninguno de los otros reinos, ni vegetal, ni de hongos, ni animal. Aunque tengan algunos características animales o características vegetales o características fungi, los fungi son los hongos, no tienen todas las características necesarias para poderlos clasificar en alguno de esos reinos. Yo, o varios lo llaman, el reino de la bolsa de gatos. ¿Por qué? Porque todo lo que no puedo clasificar va a parar ahí. Todo lo de eucariota que no puedo clasificar va a parar ahí, al reino protista. A ver, célula procariota, acá la vemos que es la más grande. Flagelos, ¿ves? Fimbrias, lo van a encontrar en otros lados como cilias. Estas inclusiones son estructuras que, a ver, como que se va arrugando la membrana. Tenemos la pared y como que la membrana en el interior se va arrugando. La más compleja, células eucariotas, en este caso animal, fíjense que la han hecho redondita, aunque esté cortada a la mitad. Sin ir más lejos, si yo les mostrara a ustedes cómo es una célula nuestra del sistema nervioso, nosotros somos animales, pertenecemos al reino animal. Nuestras células de neuronas no tienen nada que ver con este formato redondo. En realidad son como estrellas, tienen un montón de ramificaciones, no tienen nada que ver con esto. Por eso tengan en cuenta de que esto es una imagen a título informativo, para poder mostrar determinadas cosas, pero que las células difieren demasiado de este tipo de formas. En cambio, las procariotas, podemos encontrar estas en forma de pastillita, pero también vamos a encontrar redonditas. ¿Vieron cuando escuchan hablar de estafilococos? O neumococo, me parece que es el de la neumonía. Son de varias infecciones que pueden llegar a dar, hay muchas que terminan en coco. Hay varios tipos, de acuerdo al tipo o la forma que tenga la bacteria es el nombre. Hay espirilos, que son así como si fueran tirabuzones, bacilos, que son así como esta pastillita, y cocos, que son redonditos. El nombre de adelante, o sea, terminan en bacilos, cocos y espirilos. Después el nombre de la bacteria va adelante, por tipo de bacteria. Bien. ¿Me escuchan bien, no? Espero que sí. Espero que me escuchen bien. Miren acá, la célula eucariota animal, la cantidad de organelas que tiene, aparte de tener la membrana celular, acá que la muestra, membrana celular, todo esto, sin contar las organelas, es el citoplasma, la membrana nuclear,
Adentro, esto que le llaman cromatina, es donde la cromatina es la que es el ADN condensado, digamos. Cuando yo tengo los cromosomas todos arrugados, condensados y hechos un bollo, le llamo cromatina. Encuentro eso. A ver, esperen un minuto. Bien. Vamos a ver las organelas, después la vemos. Y ahora, esta es animal, fíjense, estructura redondita, como que es más blandita, como que la muestran como más blandita. Vegetal. En la vegetal, a diferencia del animal, acá ya me aparece otra estructura, que es la pared celular, aparte de la membrana. Me muestra la membrana, pero también hay una pared celular. También tengo núcleo y también tengo mitocondrias. Salvo, a ver, esta estructura... Si vuelvo acá, no la voy a encontrar acá. En el animal no. En la vegetal sí voy a encontrar cloroplastos. Y voy a encontrar mitocondrias, que son estas. Fíjense que tienen acá una forma, y si vamos al animal, una forma muy parecida, aunque estén pintadas de otro color. Las dos células tienen mitocondrias. Solo la vegetal tiene cloroplastos. La animal, esta, hace respiración celular. Esta parte, ¿qué reacción metabólica hace? Respiración celular, como reacción metabólica. Estas estructuras acá que llamamos centríolos, también están solamente en la animal, en la vegetal no. Vamos de nuevo, así se los explico. Estos centríolos participan en la reproducción de la célula. Es lo que se usan para poder dividirse la célula. En cambio, la célula vegetal no utiliza eso, igual no lo tiene, utiliza la pared celular que se va tabicando, es como que va construyendo una pared nueva y la divide. En la célula vegetal tenemos cloroplastos y mitocondrias. Acá se producen dos reacciones metabólicas, con el cloroplasto la fotosíntesis y con la mitocondria la respiración celular. A ver, eucariotas y procariotas, por su estructura se distinguen dos tipos de células. Procariotas son muy primitivas, fíjense, más de 3.500 millones de años, son mucho más simples, no tienen núcleo, un solo cromosoma ADN circular. Acá les dice qué tipo de organismo podemos llegar a encontrar. Eucariotas o eucarióticas son más evolucionadas, aparecieron mucho después, fíjense, casi 2.000 millones de años después. Son más complejas porque tienen orgánulos, tienen núcleo y ADN asociado a proteínas y varios cromosomas. El ADN es bastante más complejo. Estas células pueden formar organismos unicelulares, pluricelulares, animales y vegetales. No me salen los hongos acá, yo se lo agregaría. Ejemplos. Células procariotas, fíjense, tenemos los bastoncitos de nuevo, estos son bacilos. Y estas son células eucariotas, fíjense que tienen forma como si fuera un globo aplastado o una dona. Estas células son células de glóbulos rojos. ¿Por qué tienen esta forma? Porque los glóbulos rojos, al salir de la médula ósea, cuando se crean, se liberan, pierden el núcleo. Cuando salen de la médula ósea, pierden el núcleo. Eso que está aplastado ahí es donde estaba el núcleo de esa célula. Orgánulos de la célula. Empezamos. Si bien es el límite, empezamos a hablar de la membrana celular. Fíjense, tiene una doble capa. Estos rojitos acá que parecen globitos con dos colas. Una capa que va con las cabecitas para arriba, otra capa que va con las cabecitas para abajo. Una de estas es para el lado de afuera o el lado exterior y la otra da al interior de la célula. Está formada por una doble capa de fosfolípidos, cada globito de esto es un fosfolípido, en la que se hallan moléculas de proteínas. Estas verdes son moléculas de proteínas. Por estas verdes, a veces estas proteínas se pueden llegar a utilizar sirven para
hacer pasaje de moléculas y por estas no. A través de los fosfolípidos es donde pasa el agua, pero las proteínas estas se pueden utilizar o se utilizan, no es por donde pasan las moléculas. A ver, como dice acá, tiene un comportamiento selectivo al paso de iones y moléculas sencillas y complejas. Es la estructura que yo les dije que tenían que acordarse de que es lo que hace el límite, pero que es permeable, deja pasar cosas. Citoplasma. A ver, esto está bastante gris, no se distingue demasiado todas las estructuras, pero me han escrito acá, núcleo y citoplasma. El citoplasma es el contenido celular que hay entre la membrana plasmática y la membrana nuclear y está constituido por sistemas de membranas, orgánulos celulares y sustancias solubles en agua. ¿A qué le llama sistema de membrana? A unos orgánulos que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi y esas cosas. A ver, todo esto se ve en secundaria, pero yo les voy a dar tiempo y voy a subir el material y cualquier cosa les voy a dar un trabajo para que vayan trabajando este tema, pero igual tienen que leer. Acá, citoesqueleto. El citoesqueleto, como se ve acá, es el esqueleto, es donde se sostienen todas las organelas en el interior del citoplasma. A ver, consiste en una masa tridimensional de filamentos proteicos cuyas principales funciones son soporte estructural y movimiento intracelular. A ver, no leí todos los demás, pero bueno. A ver, soporte estructural, ¿por qué? Porque en él, como es esa malla tridimensional, en esa malla tridimensional están encajadas todas las organelas. A partir de ahí es donde da soporte. ¿Y por qué movimiento intracelular? O sea, en el interior de la célula, porque todas estas proyecciones del tejido, de esta trama, se utiliza como caminito a todas las moléculas que quieran moverse en el interior de la célula. Por eso se dice movimiento intracelular. Vacuolas. Las vacuolas son... A ver, ¿dónde están las acá. A ver, vieron que recién había hablado de un conjunto de membranas. Las vacuolas son un conjunto de membranas o de sacos, ahí dice sáculos, pero son como si fueran sacos, bolsitas o redondas o tubulares, que lo que hacen es... ¿Dónde leí vacula? Leí vacula. Se me perdió. Estaba hablando y nada que ver con lo que decía acá. Yo dije, estoy hablando de vacula y no. Ah, acá abajo está. Ya llegó a la vacula. Perdónenme, si no, a ver. Ahora vuelvo al retículo, así sigo hablando. A ver. Las vacuolas son como bolsitas que pueden ser alargadas o cilíndricas o depende, o algunas no tienen la forma así rígida y necesaria. Depende, es más. En la célula vegetal tienen una vacuola muy grande donde la vacuola, la forma que toma es como si fuera mucho más grande el espacio que tendría para llenarse toda. O sea, la vacuola de la célula vegetal es la que hace que la planta esté así, no esté marchita, que esté turgente, que no esté marchita. Fíjense que cuando nosotros tenemos verdura mucho tiempo fuera de la heladera, se va arrugando y se va achicando, eso es porque se va deshidratando y se va quedando sin agua y esas células se van arrugando y por ende se marchita la planta. Las vacuolas tienen eso, la misión de almacenar agua y algunos tienen, sales minerales, ácidos y proteínas. Tienen más, son mucho más importantes en las vegetales que en las animales. Vamos a sacar el retículo endoplasmático. Volvemos. A ver, esta parte que se ve acá, que dice núcleo, que tiene poroso, está rodeado por un montón de membranas interiores que están como dobladitas, como si yo doblara, fíjense que parece como una, ¿cómo se llama? Como si fuera una colcha,
o sea, toda dobladita, como haciendo pliegues, y eso rodea al núcleo. Esa colección de sacos aplanados o de esas membranas que se van doblando alrededor del núcleo se llama retículo endoplasmático. Se les da ese nombre. En una parte de ese retículo endoplasmático, vieron acá abajo, tiene pegadas estas cosas azules que se ven acá. En realidad no son azules, pero son cosas así como pelotitas, que son los ribosomas. Esos ribosomas tienen una estructura, son una estructura formada de ADN, no de ADN, de ARN, que después participa en la síntesis de proteínas, en la producción de proteínas. Y en el retículo endoplasmático liso, es liso porque no tienen ninguno de estos ribosomas pegados. Y en esa parte donde el retículo es liso, el retículo se encarga de fabricar o de sintetizar lípidos, que son las grasas, que la célula necesita para hacer sus funciones. El aparato de Golgi está, ni bien termina el retículo endoplasmático, surge también estos sacos. Fíjense que sí, es como una cuestión de membranas todas aplanadas y todas arrugadas. Sigue a continuación del retículo endoplasmático y es el que se encarga de, ¿vieron esto que le llaman vesículas limitadas por membranas? Es el que se encarga de que las producciones que hace el retículo endoplasmático vengan acá y este aparato de Golgi las rodee de estas vesículas para poder ser transportada a través del citoesqueleto al lugar donde se necesiten las células. Digamos que el citoesqueleto vendría a ser como las autopistas. Como ya le hablé de vacuolas, sigo a las mitocondrias. Las mitocondrias son los orgánulos donde se va a realizar la respiración celular. Esta parte de esta reacción química, que es una reacción metabólica en sí, y que tiene que ver con, en la mitocondria, cuando la célula recibe el oxígeno que viene del exterior y la glucosa que se recibe después de, en nuestro caso, después de haber comido, cuando la glucosa y el oxígeno llegan a nivel celular, las mitocondrias utilizan oxígeno y glucosa para poder sintetizar ATP, que es esto que dice acá abajo, adenosintrifosfato, ATP. Esos ATP después se traducen a nivel, o sea, es como si fuera una magnitud de energía. Cuando la mitocondria hace la respiración celular, genera ATP y ahí es donde yo tengo la energía suficiente como para poder que mis células musculares trabajen, de que mi cerebro pueda llegar a estar atento y de que mi cuerpo pueda llegar a cumplir todas las funciones. Ribosomas, recién les hablé que estaba compuesto por una molécula de ARN, lo que sirve, ¿para qué función cumple? Sintetiza proteínas, está en conjunto con el ARN mensajero y el ARN de transferencia, van a fabricar proteínas. Yo no quiero que se aprendan cómo es la estructura y todo, pero que sí que se acuerden de que en conjunto con los otros dos ARN van a fabricar proteínas. Como la mitocondria. En la mitocondria yo lo que quiero que sepan es que ahí se hace la respiración celular. ¿Y para qué sirve la respiración celular? Para obtener energía. ¿Sí? Lisosomas. Son vesículas que están en el citoplasma. En su interior tienen proteínas, son enzimas que pueden llegar a servir para degradar o tratar o trabajar o llevar cosas al exterior de que la célula produjo y que si son desechos los puede degradar o si no los envuelve y los lleva al exterior. Tienen bastantes funciones. Yo hablo de lisosomas, pero hay un montón de clases. Centríolos, les había hablado antes. Esto lo encuentro solo en células animales. Forman parte del citoesqueleto. Están alrededor del núcleo, sí, y participan de la división celular. Cuando se genera la mitosis, que es de una célula madre, voy a dividir en dos células hijas. Me refiero a célula madre como célula madre de esas dos hijas, no célula madre como que
puede llegar a diferenciarse en cualquier cosa. O sea, hay dos cosas diferentes. Por ejemplo, las células madre que yo puedo guardar del cordón umbilical son células tutti pluripotenciales, o sea, son células que no se han diferenciado en ningún trabajo en el organismo humano. Estas células madre que les digo que forman después de la división dos células hijas idénticas a la mamá, se les llama madre porque dan a luz a esas dos hijas, no tienen el mismo, o sea, no es el mismo significado que las células madre del cordón umbilical. ¿Esa parte se entendió? ¿Están? Levanten la mano, ahora sí, pasé a la... Vamos acá. Acá. Cilios y flagelos, que es lo que vimos que se utilizan para movilidad, prolongaciones que tenemos para movilidad. Estos cilios y flagelos, no confundan, están en las bacterias, pueden llegar a estar en algún organismo eucariota, pero no es la colita del espermatozoide. El espermatozoide no tiene flagelo. El espermatozoide, la colita, forma parte de la membrana celular. Es de la misma estructura, no tiene flagelo, para que no se confundan. Cloroplasto es el lugar donde se produce la fotosíntesis. ¿Para qué sirve el cloroplasto? El cloroplasto es el encargado que por medio de la reacción química esta metabólica fotosíntesis va a producir glucosa. Y a partir de producir glucosa, después con las mitocondrias que tienen en el interior las células vegetales, van a realizar la respiración celular y a partir de ahí van a obtener energía. Fotosíntesis, obtengo glucosa, o sea, me produzco mi propio alimento, luego respiración celular, obtengo energía del alimento que produje, ¿sí? Núcleo. Tengo la membrana que forma parte del núcleo y en el interior voy a encontrar el ADN. Cromatina, nucleolo, nucleoplasma. A ver, me importa la membrana nuclear y que adentro está el ADN. Los cromosomas. Bueno, acá les explica, término que significa cuerpos coloreados por la intensidad con la que se fijan determinados colorantes al ser teñidos para ser observados al microscopio. Es cierto, depende de qué tintura usemos, es para una mejor visualización. Son componentes del núcleo celular que solo aparecen cuando la célula está en división, ya sea mitosis o meiosis. Esto de mitosis y meiosis es la manera de reproducción, tienen una estructura filiforme, en forma de cadena lineal, más o menos alargada, en el caso de eucariotas, y en forma de anillo circular cerrado en caso de procariotas. Están compuestos por ácidos nucleicos y proteínas. Los ácidos nucleicos, a ver, ¿por qué ácido nucleico está compuesto el cromosoma? Por ADN, no está compuesto por ARN. Y alguna que otra proteína de sostén que se utiliza para poder duplicarse o para poder replicarse y nada. Para cuando se necesite formar dos células hijas, los cromosomas tienen que duplicarse. Y acá lo ven. A ver, la formita de la X está invertida, pero la formita de la X le dice, a ver, no tienen que saber todo esto. No tienen que saber el centrómero, no. Tienen que saber nada, que hay cromosomas en el núcleo. A ver, estas cositas largas que yo veo acá, cuando van a hacer la mitosis se forman así, se aglutinan y forman las X. Si no, durante todo el tiempo están de esta manera. Bien. Preguntas. Que hayan anotado algo. A ver. Con este, yo le voy a mandar un PDF de esto. Con este no sé si quieren anotarlo. Igualmente después lo voy a explicar en Classroom. Mucha info, muchísima. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo les voy a mandar el PDF. Mando PDF. En el PDF, lo van a leer de nuevo, van a ver. ¿Saben armar un cuadro sinóptico?
No les digo mapa conceptual porque ya les voy a estar embarrando la cancha, pero cuadro sinóptico, donde yo ponga, la primer palabra es la célula. Clasifico. Pongo procariota, eucariota. Procariota, características. Pongo las características de la procariota. Eucariota, características generales. Clasificación de las eucariotas. Me va a dar la clasificación. Todo con lo que le voy a mandar del PDF. Y estructuras internas de la célula eucariota. Cada organela. Las que va nombrando ahí, la membrana, el citoplasma, la mitocondria, el retículo endoplasmático. ¿Qué le voy a pedir de cada uno de esos? ¿Qué función cumple? Cortita. A ver, por ejemplo, mitocondria. Función de la mitocondria, realizar la respiración celular. No mucho más. Función del cloroplasto. Se realiza la fotosíntesis. Si de toda esta información que yo les fui dando, van a armar y van a hacer un cuadro sinóptico o un cuadro que repita lo que hay que hacer. Igual lo que hay que hacer lo voy a subir al a la tarea. Voy a subir el PDF con las instrucciones para que ustedes... Es para que ustedes le quede el resumen, ¿sí? La idea es que ustedes hagan un cuadro sinóptico, red o... No, los microscopios eran a título informativo, para que ustedes se hagan la idea de que la célula es pequeñita, que no la ven a simple vista. No me interesa que se acuerden de cada tipo de microscopio, pero te digo, si yo te pregunto en el final, ¿vos podés ver las células a simple vista? No me tenés que decir. ¿Y cómo la podría ver? Con un microscopio. Listo. Esta es la manera de... A ver, cuando ustedes tengan que después acompañar a alguien en la materia de biología, célula se ve en primero, se ve en segundo, se ve en tercero, se ve en cuarto, se ve en casi todo, casi todos los años de secundaria se ve célula. Ustedes no se van a aprender todos los años, pero ustedes con una base de funcionamiento en la membrana y eso, ustedes van a tener una base como para después acompañar a los chicos que ustedes tengan que integrar. Entonces, la idea es, vuelvan a leer el PDF y armen un cuadro sinóptico o una red o un mapa conceptual, lo que a ustedes les salga mejor. En el medio, si surge alguna duda, ustedes lo hacen. Ninguno va a ser igual. Si surge alguna duda, me preguntan. A ver, relacionen todo, clasifiquen y después la cuestión de qué funciones cumple cada una de las organelas, háganlo cortito. No necesito que me expliquen todas las funciones. Ya es, ¿qué hace tal cosa? ¿Qué hace el retículo endoplasmático rugoso? Fabrica proteínas. Y el liso, lípidos. No toda la síntesis realiza la síntesis de proteínas porque viene la transcripción y le van a encontrar un montón de cosas. Vamos a reducirlo a eso. Igual en el PDF sale. Igual ahora lo subo. El miércoles que viene a mí se me pierden las semanas. Yo voy a ver, antes de fin de semana ya voy a poner el link de la semana que viene, así me avisa a mí que tenemos clase. Porque si no, no sé si estoy el miércoles, el jueves, el martes, el sábado o el domingo. ¿Sí? De célula vamos a trabajar esto y depende de cómo vea los trabajos que ustedes me vayan subiendo, es si seguimos trabajando este tema o si avanzamos en sistemas ya. Despacito, por función, tampoco, no va a ser mucho tampoco. Pero para que veamos algún sistema de órganos. ¿Sí? Bien. No las molesto más hoy.
Si quieren decirme algo, acotar algo. A ver, ruidos. No incluye los microscopios. Bueno, nos vemos el miércoles que viene a las 3 también. Igualmente me van escribiendo, ¿sí? ¿No es cada 15 días, profe? Y tenemos como que va a terminar muy rápido el año. Ah, entonces... A ver, no sí o sí, no sí o sí tienen que, o sea, yo no tomo asistencia. ¿Sí? No sí o sí tienen que conectarse. Yo lo mismo que hicimos en la clase lo subo y pongo la tarea. Cualquier duda me escriben ahí, yo estoy entrando cada vez más ahí. O sea, estoy ahí, esta mañana estuve desde las 7 de la mañana hasta las 9. 9, 10, por ahí. En clase subiendo, bajando tareas. Pero, a ver, estamos menos de una hora. Voy a tratar de que sean así, 40 minutos, media hora. No vamos a estar las 2 horas, ¿sí? Vale. Es un ratito nada más, porque también los datos vuelan. ¿Sí? Nos vemos. El que no se pueda conectar, no se conecta, pero o me avisa o manda a avisar. Bárbaro. Listo.